Y ahora, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. 15 vibrantes minutos para que toda Iberoamérica se atreva a preguntar lo que siempre ha querido saber sobre la Biblia. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Cordialísimo saludo, amigos hispanohablantes. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión de Tiro al Blanco. Donizetti Barrios les da un abrazo fraternal. Rompecostillas era el nombre de Jesucristo. Qué bueno contar con la sintonía de ustedes. Y aquí tengo ya a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Biblia textual de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos, bienvenido a Tiro al Blanco. Muchas gracias, Donizetti, de estar en este día con nuestra amable y siempre, punzante audiencia que dispara plomo grueso, ¿no? Dispara. Parece que estas preguntas no se le ocurrían hacerlas en otras partes. Sí. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí nutridos con los libros en la Sociedad Bíblica Iberoamericana y podemos traer estas respuestas siempre basándonos en las Sagradas Escrituras. Un cordial saludo. Y aquí tenemos a alguien, como dices tú, punzante en su pregunta. Vamos rápidamente a conectar con el móvil de Tiro al Blanco. Allí se encuentra Carolina Lauran Sweeney. Hola, Carolina. Muchas gracias, Donizetti. Nuevamente me encuentro junto al móvil de comunicaciones de Tiro al Blanco y a mi lado tengo una amiga. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana. Ana, ¿de dónde eres? De Argentina. ¿De qué parte de Argentina? De Mendoza. ¿Cuál es el plato típico de la Argentina o de Mendoza? Bueno, el plato típico yo diría que son empanadas. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Lo que me encanta hacer en mi tiempo libre es leer. ¿Qué tipo de libros? Bueno, principalmente todo lo que sea relacionado con la Biblia, toda lectura que me haga crecer espiritualmente, ¿no? Si has leído mucho la Biblia, ¿tienes alguna pregunta que quieras en este momento compartir con nosotros? Sí. Adelante con tu pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo Casiodoro de Reina logró traducir la Biblia? ¿Cómo Casiodoro de Reina llegó a traducir la Biblia? Muchas gracias por tu tiempo, por tu pregunta y para que puedan dar respuesta a tu interrogante, vuelvo contigo a Estudios Donizetti. Allí está entonces la pregunta que marca el derrotero del programa de hoy. Pero antes de la respuesta, este anuncio. Cuando tú lees la Santa Biblia, encuentras la palabra de Dios para el hombre de hoy. Solo que Dios nunca habló en español. La Biblia fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Y trasladar la palabra de Dios de esos idiomas al español de hoy es todo un desafío. En cualquier librería podrás conseguir decenas de buenas traducciones de la Biblia. Pero si lo que buscas es fidelidad, una Biblia estrictamente apegada a los manuscritos originales, entonces para ti es la Biblia textual. La Biblia textual, para que la leas y entiendas como si lo hicieras en los idiomas originales. La Biblia textual. Solicítala hoy mismo en tu librería más cercana o en la página en internet www.labiblia.org. La Biblia textual. Entramos con la respuesta a la pregunta de hoy en Tiro al Blanco. Aquí teníamos entonces esta inquietud. ¿Cómo Casiodoro de Reina llegó a traducir la Biblia? ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? Y sobre todo en una época en que era tan difícil. Traducir la Biblia era prácticamente ir al patíbulo. Carlos, ¿cómo lo hizo este caballero Casiodoro de Reina? Bueno, no solamente, ojalá hubiera sido ir al patíbulo, era ir a la hoguera. Los quemaban ¿verdad? vivos, los juzgaban, le hacían un juicio muy rápido, muy efectivo, digamos, y en horas ya la santa, entre comillas, la Santa Inquisición estaba llevándolos a la estaca para quemarlos, simplemente porque leían la Biblia. Esto tiene un antecedente muy interesante, Donizetti, porque
nos permite hablar un poco de un personaje extraordinario en la historia de la Iglesia de Cristo. Julián Hernández, un hombre de Dios, por cierto, muy pequeño en estatura, creo que hasta tenía una pequeña joroba, lo llamaban Julianillo. Él entró en contacto con los primeros traductores del Nuevo Testamento, Pérez de Pineda y sus correctores, y se pusieron de acuerdo para entrar Nuevos Testamentos y otra literatura cristiana evangélica en España, de contrabando. Los ponían en toneles de aceite con fondos falsos, y entonces allí metían el contrabando de Biblias, de Nuevos Testamentos. ¿Estamos hablando siglo XVI más o menos? Más o menos, sí, estamos hablando del 1500, entrando en el 1500. Y arreciaba la Inquisición, y las fronteras españolas estaban cuidadas, guardadas, pues, por estos delegados, ¿verdad?, de Torquemada. Y Julián Hernández logró introducir mucha literatura de contrabando en España, pero finalmente fue denunciado y entregado en manos de sus captores y sufrió la hoguera. Se cuenta de Julián Hernández, Julianillo le decían, como antes me referí, de que cuando él iba pues a ser quemado en la hoguera, entonó un himno que decía: ahí van los frailes van, ahí van los frailes, vencidos van. Porque él no confesó, a pesar de las torturas que le hicieron, dónde había escondido el último material. Y lo había escondido ni más ni menos que en un claustro católico, en un monasterio donde había monjes católicos. Y ese cargamento precioso fue descubierto por los monjes allí, y empezaron a leer la palabra de Dios y se empezaron a convertir al Señor. La palabra de vida empezó a hacer su efecto, y se escaparon 12 monjes, una docena de monjes se escaparon del convento que había, del monasterio porque los iban a quemar también a ellos. Y uno de los monjes era Casiodoro de Reina y el otro era Cipriano de Valera. Entonces esta historia apasionante, ellos entran pues al amparo de la Reforma en Ginebra, y de allí viajan a Holanda y después viajan a Inglaterra, y Casiodoro de Reina traduce primero, él es el traductor primario de las Sagradas Escrituras, estuvo traduciendo 12 años la palabra de Dios, hasta que finalmente la editó en 1569. Y se le llama la Biblia del Oso. Quisiera leer aquí, si tenemos tiempo. ¿Y por qué del oso? ¿Por la portada? ¿Sería? Por la portada, la casa editora, sí, tenía un oso que estaba comiendo un panal de miel. Ah, ya. Sí, allí, por eso se le llama la Biblia del Oso. Dice aquí lo siguiente, entre otras palabras, leo textualmente las palabras de Casiodoro de Reina. La obra nos ha durado entre las manos enteros 12 años. Sacado el tiempo que nos ha llevado o enfermedades o viajes u otras ocupaciones necesarias en nuestro destierro y pobreza, podemos afirmar que han sido bien los 9 que no hemos soltado la pluma de la mano ni aflojado el estudio en cuanto a las fuerzas tanto del cuerpo como del alma nos han alcanzado. Parte de tan larga tardanza ha sido la falta de nuestra erudición para tan grande obra, lo cual ha sido necesario compensar con casi el doble de trabajo. Parte también ha sido la estima que Dios nos ha dado de la misma obra y el celo de tratarla con toda limpieza, obligación esta que ningún erudito esfuerzo podrá jamás satisfacer. La erudición y conocimiento de las lenguas, aunque no han sido ni son lo que quisiéramos, han sido, no obstante, suficientes para entender los pareceres de quienes más entienden y compararlos entre sí para poder escoger lo más conveniente conforme al significado y al conocimiento que Dios nos ha dado de su palabra. Y hay otras partes muy interesantes que hace Casiodoro de Reina en su prefacio, que describen pues las aflicciones, las luchas que tuvieron durante esos años de persecución, de angustia, de destierro, de pobreza, de enfermedad. Y entonces todo esto se
se tradujo en un marco de dolor, en un marco de persecución, en un marco de sufrimiento, que es importante que el lector lo sepa. Casiodoro Reina fue uno de los más grandes traductores de la palabra de Dios. Posteriores revisiones han echado mucho a perder el trabajo de Casiodoro de Reina, pero él era un traductor textual. Él sí era un traductor textual. Por eso en Sociedad Bíblica nosotros honramos el nombre de Casiodoro de Reina al llamar nuestra traducción la Biblia textual Reina Valera. Posteriormente, Cipriano de Valera revisó la obra en 1602 de Casiodoro. Ahora, Casiodoro de Reina dice ahí que no tiene el mayor conocimiento que quisiera sobre las lenguas originales en que se escribe la Biblia, que se escribe en hebreo, en arameo y en griego. ¿Con qué documentos contó él y este monje cómo aprendió esas lenguas y cómo iba haciendo esa traducción? Si era bien difícil, estamos hablando del siglo XVI, contar con manuscritos. Bueno, Donizetti, él comparó con varias Biblias existentes, no había muchas, la de Santos Pagines, la de la Biblia de Ferrara, hizo varias comparaciones con los Nuevos Testamentos que había recibido de Pérez de Pineda, pero él era un hombre conocedor de las lenguas, él era un hombre muy humilde. Esto sí, él siempre pensaba que había personas que lo podían hacer mejor que él, pero que estaban ocupadas, como dice en otra parte, quizás en otros programas lo podríamos ampliar, estaban ocupados en otros quehaceres. De manera que no podemos fiarnos mucho de estas palabras y decir que no tenía un conocimiento profundo. Casiodoro de Reina demostró en su traducción que sí tiene conocimientos profundos. Lo que pasa que con el tiempo los conocimientos se amplían. Hoy en día tenemos un equipo de traductores que superan en mucho Casiodoro de Reina. ¿Por qué? Bueno, porque la informática y todo el enjambre pues, de información que tenemos hoy en día es algo tremendo. Sociedad Bíblica Iberoamericana hace traducciones comparativas con más de 50 ediciones castellanas de la Biblia. De manera que nosotros tenemos pues hoy en día unos recursos de la teleinformática moderna y esto nos permite lógicamente ser más exactos y más acuciosos de lo que pudieron haber sido Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Hoy en día hay mayores conocimientos, cuentan con la informática de un computador y aparte de ello hay equipos de traductores que son eruditos. A Casiodoro le tocó sin tantos conocimientos en esa época, sin la computadora, y no había un equipo, era él solito. Era él solo, exacto. Hoy tenemos equipos de consultas en Sociedad Bíblica que superan la docena de personas. Y ahora, en Tiro al Blanco, el resumen de la pregunta y la respuesta de hoy. En el resumen ahora, Carlos, ¿cómo Casiodoro de Reina llegó a traducir la Biblia? En pocos segundos. En pocos segundos fue porque se convirtió al Señor mediante la acción de Julián Hernández Julianillo, que le dejó allí escondidos unos Nuevos Testamentos, y él al leer la palabra de Dios, creyó en el Señor, tuvo que huir y sintió ese deseo de traducir la Biblia completa. Él fue el que tradujo la primera Biblia en el idioma castellano y lo tradujo de una manera tan genial, tan extraordinaria, que permanece vigente hasta nuestros días. Y eso lo hizo en el año 1569. 1500, sí, bueno, habría empezado 12 años antes, según hemos leído. Se tardó 12 años. Sí, se tardó 12 años. Así fue como, y el motivo fue que se convirtió al Señor, se convirtió en hijo de Dios. Carlos, muchas gracias a ustedes oyentes, gracias también por la sintonía y por formular sus preguntas. Donizetti Barrios les dice que es el deseo de Dios y el mío, que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Y hasta aquí, Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Un disparo seguro para una respuesta certera. Escríbanos sus preguntas e inquietudes sobre la Biblia a tiroalblanco@labiblia.org y visite nuestra página en internet www.labiblia.org.
Tiro al Blanco es una producción de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.